Financiero en Internet, los últimos acontecimientos del mundo de las finanzas, además, las noticias nacionales e internacionales minuto a minuto. Una nueva generación de periodistas trabajando para ti te prepara investigaciones, reportajes especiales y la historia del día. Videos, fotogalerías, infografías y podcasts. Visítanos en elfinanciero.com.mx porque nuestra información es poder. El Financiero es más que video, es televisión. A partir de septiembre, nueva programación en vivo. Arena Financiera, donde especialistas analizarán las finanzas mundiales. Pregúntale tú, un chat en vivo en donde podrás interactuar con empresarios y líderes de opinión. Además de cierre de mercados, tiempo deportivo y resúmenes de noticia. Acompáñanos a partir de septiembre porque El Financiero es más que video, es televisión. El Financiero presente en las redes sociales. Interactúa con nosotros en facebook.com/elfinancieromx. Además, síguenos en Twitter, @elfinanciero_mx, @elfinancierofin y @financierotv. En el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. Comparte con nosotros tu opinión porque El Financiero está presente en las redes sociales. Hola amigos del Financiero, mi nombre es Roberto Arteaga y es un placer dar la bienvenida a esta segunda emisión del programa Pregúntale tú. El día de hoy tenemos un invitado que nos ayudará a trazar un mapa de la defensa del deudor. Muchas veces hemos sido testigos de estas historias que nos hablan de los abusos que cometen los cobradores, abusos que en muchos de los casos llevan a los deudores a optar por el suicidio. En esta ocasión nuestro invitado nos ayudará a trazar ese mapa para que los deudores puedan defenderse de estos abusos. ¿Qué les parece si vamos a ver una cápsula y en un momento más regresamos con nuestro invitado? Adelante. De acuerdo con la Conducef, el 90% de la población adulta en México ha padecido algún problema de deuda en sus créditos. Para recuperar su inversión, las instituciones crediticias recurren a uno de los aproximadamente 1000 despachos de cobranza que existen en el país, las cuales, al carecer de una reglamentación, incurren en artimañas ilegales para garantizar el pago de la deuda. Hoy en México hay pocos caminos para que un deudor se defienda. Una de ellas es la Asociación Civil Defensa del Deudor. En esta agrupación participan abogados especializados que asesoran a los usuarios en el pago de sus deudas. Pero si quieres saber más sobre cómo operan, mejor pregúntale tú. Amigos, estamos de vuelta en el estudio y es un placer recibir al señor Ángel González, director general de la Organización en Defensa del Deudor. Ángel, ¿cómo estás? Un placer tenerte en el estudio. Igualmente un placer para mí también. Ángel, pues por favor, platícanos qué es Defensa del Deudor. Defensa del Deudor es una organización que se dedica a proteger, a informar, a ayudar a los deudores, a ayudar a las personas que ya tienen algún problema con sus pagos en general, ya sea por tarjetas de crédito, por préstamos personales, hipotecarios, automotrices, etc. La línea básica de defensa del deudor es buscar que las personas puedan pagar estos compromisos financieros mediante un pago justo, pero sobre todo un trato digno, más que nada por esta cuestión de los despachos de cobranza que se dedican a hostigar, amenazar, amedrentar, incluso a insultar a los deudores, haciendo de este problema, que son las deudas, una situación mucho más complicada que va incluso a niveles psicológicos. Aquí lo que nosotros buscamos es orientar al deudor, darle opciones reales, concretas, para que pueda liquidar sus deudas de una manera acorde a su capacidad real de pago, porque aquí jamás le vamos a decir a la gente que no cumpla con sus obligaciones, con sus compromisos financieros, pero tenemos que buscar la manera de que sea algo práctico, algo real, algo que en verdad pueda hacer, apegándonos, como ya dije siempre, a su capacidad real económica. Ángel, sin duda la organización juega un papel fundamental porque al final de cuentas, como dices, tiene un impacto psicológico y que realmente pues al cliente al final no le hace sentir satisfecho por haber obtenido un crédito, por ejemplo, para obtener una casa, para hacer algunos pagos. Entonces, en este caso, pues es un gran problema el que representa para los deudores. No, es un problema enorme. Es un problema más que nada porque
Cuando una persona adquiere un crédito, su situación económica es bastante cómoda para poder pagarlo, para poder cumplir con el mismo, ¿no? Entonces, como sus ingresos son suficientes, va pagando poco a poco este crédito, incluso lo liquida. Otras instituciones financieras le otorgan nuevos créditos, nuevas líneas, le incrementan incluso su línea de crédito en algunas tarjetas y poco a poco va perdiendo el control, se va perdiendo la noción del nivel de endeudamiento hasta que llegamos a un punto en el que nuestros ingresos cada vez son, más bien es insuficiente lo que estamos ganando en relación a lo que estamos gastando. A veces también se complica porque se presenta algún imprevisto, perdemos el empleo, hay algún accidente en la familia, alguna emergencia, y eso nos implica un gasto extra que no estábamos contemplando, y es cuando sucede que ya, definitivamente, nuestras deudas superan por mucho nuestra capacidad de pago, y ya no encontramos una salida, ya no vemos una opción, incluso acercándonos a las instituciones financieras que muchas veces o no nos dan opción, o a las opciones que nos dan resultan poco prácticas, no son en realidad soluciones suficientes para poder liquidar estas deudas. Ángel, sin duda es un tema que muchos amigos del financiero se verán reflejados o que han conocido historias acerca de este punto de los deudores con la relación con los cobradores. ¿Y qué tal te parece si le hacemos la invitación al público a que se una a esta transmisión y además de que emita su participación a través de las redes sociales, a través del Financiero MX en Twitter, así como en la página de Facebook del Financiero? Claro que sí, bienvenidos, aquí estamos para resolver todas sus dudas. ¿Y qué te parece, Ángel, si vamos a ver una pregunta que nos hace el público, que hemos grabado en video y que te quiere externar su punto de vista acerca de un problema en particular que tiene este deudor? Perfecto. Adelante. Realmente sus procesos de calidad, porque realmente muchas veces no tienen procesos de calidad. A veces uno va a la Conducef e igual dan muchas vueltas ellos, entonces realmente no... Hay empresas financieras que realmente no están manejando de manera adecuada lo que es las formas de cobros. Hay empresas que incluso dan créditos cuando uno no los solicita. Entonces aquí el negocio de ellos realmente es el que uno deba, ¿no? O sea, realmente el hecho de estar pidiendo un crédito no es malo. El problema es cuando uno empieza a atrasarse en los pagos y es el negocio para ellos. Sí, Ángel, un problema que nos habla este amigo del financiero acerca de cómo muchas veces los bancos otorgan estos créditos y que muchas veces andan llamando a los cobradores que tú me debes y realmente ellos ni siquiera han pedido el crédito y lo siguen otorgando en esta manera un poco engañosa también de llevar al público y decirle que ya tienen un crédito y al final de cuentas aceptarlo. ¿Qué le podrías decir? Bueno, primeramente, sí, es una realidad que muchas veces las instituciones financieras otorgan créditos, sobre todo cuando ya tenemos algún historial, sin que el cliente así lo solicite. De pronto, un buen día nos dicen que tenemos un crédito preautorizado o sencillamente nos incrementan el límite de nuestra tarjeta de crédito o nos envían nuevos plásticos a nuestro domicilio. Quizás ya no habitamos nosotros ese domicilio o quizá jamás recibimos el plástico por alguna razón y es cuando sucede esto que tú comentas. Comienza la cobranza cuando el deudor o el cliente en ese momento ni siquiera está enterado de la existencia de este crédito. Lo que tiene que hacer el cliente de inmediato es acudir a la institución financiera que le está otorgando este crédito y presentar una aclaración. Se presenta una aclaración en cualquier sucursal. El tiempo máximo de respuesta por ley por parte del banco son 45 días naturales y ahí el banco tiene que demostrar cómo es que se utilizó este crédito, cómo es que se le otorgó el crédito al cliente, si en realidad firmó de recibido de la tarjeta, si en realidad dispuso de los recursos que se depositaron en la cuenta, etcétera. Si la respuesta, si el dictamen no resulta satisfactorio para el cliente, tiene derecho a acudir a la Conducef para meter una nueva aclaración y que la Conducef sirva como un medio arbitral para definir quién tiene la razón en este caso. Este amigo del financiero también nos hace una pregunta en el sentido de cómo se monitorean o cómo hacen monitoreo las empresas de las personas que son deudoras, cómo eligen hacer las llamadas, este ámbito de los bufetes de cobranzas, cómo se desarrolla en este aspecto, qué surge en estas empresas de cobranzas. Bueno, hay que definir muy bien lo que es un despacho de cobranza porque ahí se confunde la situación. Muchas veces el deudor piensa que el despacho de cobranza es dueño de la deuda cuando en realidad no es así. Los despachos de cobranza trabajan bajo un sistema de comisión. ¿Esto qué quiere decir? Que el banco les va a dar un porcentaje de lo que logren recuperar de su cartera vencida, ¿sí?
El banco le otorga cierto número de cartera vencida a este despacho bajo este sistema de comisión y el despacho comienza a generar las llamadas en base a la base de datos que le otorga el banco derivada de esta cartera vencida. El despacho de cobranza va a comenzar a elegir, a repartir estos deudores a diferentes empleados, a diferentes cobradores, y estos van a comenzar la gestión de las llamadas. Van a realizar esta gestión de acuerdo a parámetros personales. Desafortunadamente ahí está el problema de que no tienen capacitación los cobradores. La gran mayoría de los cobradores no sabe hacer su trabajo y se va a manejar bajo la línea de la amenaza, del acoso, de la grosería, de la mentira, al engañar al deudor con supuestos procesos judiciales, con supuestos embargos, incluso hasta con cárcel, ¿no? Cuando sabemos que el artículo 17 constitucional señala de manera muy clara que en México no puede haber cárcel por deudas de carácter civil como las que tenemos con los bancos, pero la desinformación, una vez más, es un gran enemigo para el deudor. Él piensa que en realidad el cobrador puede hacer este tipo de acciones, se asusta y comienza a cometer una serie de errores que, como señalabas tú al inicio del programa, en algunos casos muy dramáticos llevan incluso al suicidio del deudor. Y es que muchas veces también se reciben llamadas en horarios poco oportunos. Por ejemplo, se realizan llamadas en la noche y este aspecto ya se vuelve un poco de acoso realmente. Es una molestia muy grande para las personas y por realmente de pasar a ser clientes de un banco o de alguna institución financiera, pasan a ser víctimas. Efectivamente, has dado al clavo. Ahí la gente era cliente, AAA si tú quieres, de la institución financiera. Cuando cae en este problema de morosidad, se convierte como si hubiera cometido el peor de los delitos. Le mandan a estos señores cobradores a que los acosen y el cobrador comienza con llamadas a deshoras, llamadas a su lugar de trabajo. Tenemos casos también muy críticos de gente que ha perdido su empleo porque estos señores de cobranza se dedican a llamar 1, 2, 10, 20 veces al conmutador de la empresa donde labora el deudor, bloquean las líneas telefónicas y, lógico, esto le ocasiona un problema muy severo a nivel laboral al deudor, donde incluso los han llegado a despedir por esta situación, cosa que, ya hablando de otros temas, no es causal, pero definitivamente sí es un problema para esta persona que se queda sin ingresos y menos va a poder pagar. Entonces, este sistema prácticamente gangsteril que utilizan los cobradores para realizar la gestión de cobranza es lo que nosotros aquí en Defensa del Deudor buscamos cambiar, que se realice una cobranza ética, respetuosa. Definitivamente el deudor, por las estadísticas que tenemos nosotros, desea pagar sus deudas, desea acabar con ellas, pero requiere de tiempo y requiere de tranquilidad, porque si una persona le están llamando a deshoras, lo están amenazando, lo están intimidando, definitivamente eso te saca de balance, te desconcentra y llega un punto en el que te enfocas más bien en esas llamadas, en tratar de evitarlas, en tratar de manejarlas, en lugar de buscar resolver el problema, generar un ingreso, recortar gastos para poder salir definitivamente del asunto de la deuda. ¿Hay alguna forma de ponerle un alto a estos cobradores abusivos, de denunciarlos a alguna parte o de cierta manera contratar tal vez a un representante legal para que llegue a acordar algún pago dentro de esta deuda que tienen para que ya no se sigan suscitando este tipo de molestias a los clientes? Claro, mira, sí es posible y sobre todo cuando el deudor está informado, porque un deudor informado definitivamente no puede ser intimidado. Si un deudor conoce sus derechos y sus obligaciones, sabe que tiene la deuda y que desea pagarla y lo va a hacer, pero también conoce exactamente dónde está parado jurídicamente, entonces ya va a poder ir resolviendo el asunto, porque los problemas se resuelven no preocupándonos, se resuelven ocupándonos. Lo que tenemos que hacer como deudores es informarnos, buscarnos en las redes sociales, en internet, en distintos medios, algún abogado mercantil, la información necesaria para poder diseñar un plan, una estrategia totalmente apegada a derecho, y de esta forma poder resolver el problema. Lo que tiene que hacer un deudor cuando recibe este tipo de llamadas primeramente es mostrarse seguro, mostrarse sabedor de estos derechos, porque el cobrador, el arma que tiene el mal cobrador es la desinformación, porque mediante esta desinformación puede ocasionarle miedo al deudor, que es su objetivo, y así hacer que cometa errores. Si el deudor está informado, ese miedo se anula y entonces el mal cobrador no va a tener por dónde llegar. Y poco a poco, al ver que no surten efecto sus estrategias poco éticas, comenzará a dejar de molestar a este deudor en particular. Amigos, les hacemos la invitación a que se manifiesten a través de las redes sociales, a través de Facebook y Twitter. Y amigos, ha llegado el momento de hacer un corte comercial. Regresamos en unos momentos más al estudio.
En Internet, los últimos acontecimientos del mundo de las finanzas, además, las noticias nacionales e internacionales minuto a minuto. Una nueva generación de periodistas trabajando para ti te prepara investigaciones, reportajes especiales y la historia del día. Videos, fotogalerías, infografías y podcasts. Visítanos en elfinanciero.com.mx porque nuestra información es poder. El Financiero es más que video, es televisión. A partir de septiembre, nueva programación en vivo. Arena Financiera, donde especialistas analizarán las finanzas mundiales. Pregúntale tú, un chat en vivo en donde podrás interactuar con empresarios y líderes de opinión. Además de cierre de mercados, tiempo deportivo y resúmenes de noticia. Acompáñanos a partir de septiembre porque El Financiero es más que video, es televisión. El Financiero presente en las redes sociales. Interactúa con nosotros en facebook.com/elfinancieromx. Además, síguenos en Twitter, @elfinanciero_mx, @elfinancierofin y @financierotv. En el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. Comparte con nosotros tu opinión porque El Financiero está presente en las redes sociales. Amigos del Financiero, estamos de vuelta en el estudio y seguimos conversando con Ángel González. Ángel, pues, ¿qué te parece si vamos a ver otra pregunta de parte del público para que pues puedas comentarle y ayudarle a este deudor? ¿Cómo no? Claro que sí. Adelante. Falleció y el despacho sigue hablando para cobrar la deuda. ¿Qué podemos hacer? Ángel, pues nos preguntan, ¿qué se puede hacer si en dado caso el deudor ya falleció? Y en este caso todavía siguen los despachos de cobranza llamando al usuario para decirle que pague la deuda. ¿Qué sucede en este caso? En este caso, en la inmensa mayoría de los créditos, sobre todo cuando hablamos de créditos bancarios, ya sea hipotecario, automotriz, crédito personal, ya sea tarjeta de crédito efectivo, todos estos créditos manejan un seguro que cubre precisamente la muerte del deudor. Lo que tiene que hacer la familia de la persona fallecida es acercarse directamente a la institución financiera con copia certificada del acta de defunción y hacerle saber a la institución que esta persona ya falleció para que comience el trámite de la liquidación total de la deuda. Desafortunadamente aquí volvemos a la desinformación. Los despachos de cobranza siempre van a buscar su objetivo, ¿no? Conseguir esta comisión que les van a pagar si logran recuperar algún pago de la deuda, y aunque el deudor haya fallecido y la familia sí lo haya mencionado, estos señores van a seguir llamando y van a seguir tratando de intimidar, pero debe quedar muy claro. Si una persona fallece, la deuda queda liquidada mediante este seguro y claro, el acreedor podría tratar de recuperar el monto adeudado mediante la masa hereditaria de la persona fallecida, pero ya es un caso muy poco práctico. Se necesitaría iniciar un juicio sucesorio testamentario, cosas muy complicadas que por regla general los bancos ya no usan, utilizan su seguro, se cubre la deuda y fin de la situación. Pero es necesario que el deudor haga este trámite, porque si lo deja así y nada más le avisa a los despachos de cobranza que esta persona ya falleció, ellos van a continuar con el acoso. Hay que hacer las cosas bien para que todo nos salga bien. Sí, porque sin duda se vuelve un problema muy grande al ya no estar la persona que adquirió la deuda y que le sigan llamando a la familia, pues se vuelve de cierta manera algo hostigoso y muy molesto. Realmente creo que como clientes nunca al firmar un contrato para adquirir un crédito, nunca ellos adquirieron también esta molestia de la familia. Es una molestia que se hereda. Exacto, y es una molestia que se hereda, pero no legalmente, salvo que exista la figura del aval. Solamente que por ahí haya habido un aval, a ellos sí podrían tratar de cobrarles a los avales. Pero si no existe el aval, si es una tarjeta de crédito, un préstamo personal tradicional, un hipotecario, una automotriz, y no existe la figura del aval, automáticamente aplica este seguro por fallecimiento y la deuda se queda liquidada. Hay que informar al cobrador y dejar de contestar definitivamente si es posible adquirir un identificador de llamadas, y para evitar ese desgaste, porque tenemos el fallecimiento del ser querido y luego nos están cobrando deudas del mismo, pues resulta algo bastante molesto, ¿no? Entonces, un identificador, ver si es el cobrador, ya no contestar definitivo. A ellos ya les informamos y no tenemos por qué continuar con este desgaste, ¿no? Bajo ninguna circunstancia le pueden hacer nada a la familia.
Ángel, en el caso que mencionas del aval, es muy importante que también la gente tome conciencia de que firmar un papel y ponerse como aval pues no es una cuestión sencilla, además de que también existiría alguna forma para que el aval se pueda defender en dado caso de una deuda, o realmente si ya firmó como aval ya no hay otra cosa que hacer. Desafortunadamente, si ya firmó como aval, ya no hay nada que hacer. Cuando una persona se obliga mediante la firma a cumplir con la obligación del deudor como su aval, salvo que el acreedor acepte que esta persona deje de ser aval, no existe ningún recurso legal para que pueda dejar de serlo. Entonces, por favor, no sean avales de nadie. No tiene ningún caso, sobre todo con la situación económica actual, es meterse en muchos problemas y definitivamente, si el deudor no puede o no quiere pagar, el acreedor se va a ir con todo sobre el aval, que le va a parecer injusto y hasta se va a molestar, pero es por eso que debemos pensarlo muy bien, muy bien, preferentemente no ser aval de nadie. Ángel, también hay otra situación que se presenta en el entorno, sobre todo en México, y es que vemos que a la salida de las tiendas departamentales, en algunas estaciones del metro, hay personas que ofrecen este servicio de tarjetas de crédito, ya sea de una tienda departamental o en dado caso de una institución financiera, en donde dicen que es muy fácil adquirir la tarjeta, que solamente basta la firma y una copia de la credencial del lector. En este caso, ¿qué le recomendarías al público? ¿Qué tendría que hacer el público para no caer en este tipo de problemáticas y convertirse en un deudor acosado? Claro, mira, principalmente aquí en México tenemos un problema. No sabemos bien para qué sirven los créditos. Si alguien nos ofrece un crédito, lo único que hacemos es aceptarlo, sin pensar un poco si en realidad lo vamos a necesitar o no. Tenemos la sensación errónea de que un crédito es un adicional de nuestros ingresos. Y no es así, es dinero nada más que nos van a poder prestar, que vamos a tener que pagar y que muchas veces es dinero muy caro. Entonces, lo preferente es manejar 1, 2, 3 tarjetas de crédito máximo y no más. Cada vez que vayamos a solicitar un crédito tenemos que tener un objetivo. El crédito se utiliza principalmente para generar ingresos. Debe ser para abrir un negocio, debe ser para ampliar nuestro inventario de nuestro negocio, comprar mercancía, no sé, es un financiamiento para comprar un inmueble porque al final termina siendo parte de nuestro patrimonio, es un ingreso más, pero nada más. El crédito no lo debemos de ver como una extensión de nuestros ingresos para irnos de vacaciones, para comprar la televisión, no. Podemos darnos esos gustos siempre y cuando tengamos un control muy estricto sobre nuestras líneas de crédito, sobre nuestros ingresos, sobre nuestros egresos. Y aquí un consejo: no podemos emplear créditos, los pagos mensuales de estos créditos, por más del 30% de nuestros ingresos brutos. Esto es ya después de impuestos, después de los gastos, 30% es lo que vamos a emplear para los créditos. Y cuando hablo de este 30% me refiero a pagar por lo menos 3 veces el mínimo de ese crédito. Hasta ahí es nuestro nivel de endeudamiento. Si lo rebasamos a la primera eventualidad, en el primer problema que se nos presente, va a colapsar nuestra economía y es cuando comienzan los problemas, cuando ya no podemos cumplir con nuestras obligaciones. Ángel, porque la participación del público del Financiero es importante dentro de este programa, ¿qué te parece si vamos a ver una pregunta que nos hace el público acerca de un tema llamado el de las UDIs? ¿Qué te parece si vamos a ver esta pregunta? Claro que sí. ¿Cómo podría tratarse el problema de los UDIs que realmente le están pegando a la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay créditos bancarios que se manejaron en UDIs y que pobre gente ya pagó su propiedad 10 veces y todavía les debe. Es injusto realmente, ¿no? Realmente es injusto. Yo creo que en este caso, yo había sabido, recuerdo que en alguna ocasión se había hablado de que los UDIs iban a desaparecer, pero no sé si nuestros legisladores lo hayan considerado o no, porque realmente es una manera de pegarle al pueblo mexicano económicamente y considerando que la mayoría de los financieros son extranjeros. Ángel, pues a veces pasa inadvertido esta firma en los contratos y no fijarse en las letras chiquitas y en esos trámites de las UDIs. Entonces realmente es importante que nos fijemos muy bien en la firma de estos contratos y que la gente también sepa qué son las UDIs. Claro, prácticamente ya ningún contrato nuevo hipotecario se hace en UDIs. Las UDIs son unidades de inversión. Se manejaron hace algunos años cuando la crisis económica era muy fuerte para que la inflación que se disparó en esos momentos se pudiera controlar, la gente pudiera pagar sus créditos y no se dispararan de manera muy agresiva, porque los intereses en ese momento subieron demasiado.
El problema hoy es que ya resultan poco prácticas, ya resultan incluso negativas para la gente que hoy por hoy lleva años, quizá 10, 12, 15 años pagando su hipoteca. La casa, el inmueble le costó 400,000 pesos en aquel entonces, lleva pagados 500, 600,000 y aún debe 300, 400,000 pesos. Esto porque la UDI se incrementa su valor de acuerdo a la inflación. Es imposible que podamos saber entonces cuánto vamos a terminar pagando de este crédito, porque es imposible saber cómo se va a comportar la inflación en el país en el futuro. Aquí la opción más viable es que si ustedes tienen un crédito en UDIs, un crédito hipotecario en UDIs, lo pasen a pesos. ¿Cómo se hace eso? Primeramente tienen que estar al corriente con sus pagos de su hipoteca, no tienen que tener retrasos, y lo que vamos a buscar, tampoco estar en el buró de crédito por alguna otra deuda, y vamos a buscar un financiamiento nuevo con otro banco. Este banco lo que va a hacer es que va a liquidar nuestra deuda en su totalidad con el primer banco que teníamos la deuda en UDIs, y ahora la vamos a tener en pesos. Pero ojo, cuando la pasemos a pesos tiene que ser en una tasa fija, no en base a salarios mínimos, porque quedaríamos igual prácticamente que con las UDIs. Que tenga una tabla de amortización que nos defina exactamente cuánto vamos a terminar pagando al final de nuestro crédito y en qué periodo, cuántos años más nos va a tomar liquidar esta deuda. Aquí existe un problema muy grande. Muchas veces la gente ya se encuentra demasiado endeudada, ya no es... pues ya no tiene esta opción de sacar un nuevo financiamiento porque está en el buró de crédito con una mala nota por diferentes créditos, y en este sentido pues va a ser difícil que alguien le haga un financiamiento. Ahí la opción más viable es tratar de llegar a un acuerdo con la hipotecaria, a ver si hay modo de que nos reduzca la deuda, cosa que rara vez sucede, o de plano buscar, hay que ser, cuando se trata de cuestiones financieras hay que ser muy realista. Si no tenemos más opción, tratar de traspasar el inmueble y mejor buscar otra opción, comprar una casa en otro lado, quizá en un año, quizá en 2, porque si no nada más nos estamos hundiendo más y más, y al final del día vamos a terminar perdiendo la casa y habremos perdido también muchísimo dinero. Hay que ser muy, muy realistas, hablar con la familia, ver opciones, cuáles son viables, cuáles no, y en base a eso definir una estrategia que muchas veces a lo mejor no nos puede gustar porque pues la casa, nuestro patrimonio, nos duele perderlo, pero en ocasiones no hay otro remedio. Ángel, en este conocimiento que tú tienes acerca de la defensa del deudor, ¿cuáles son las principales quejas que reciben ustedes como organización? ¿Hacia qué instituciones financieras? ¿Qué problemas tienen ustedes en este caso? ¿Créditos hipotecarios tal vez? Principalmente lo que se refiere a crédito al consumo, lo que se refiere a préstamos personales y tarjeta de crédito, porque es el crédito que maneja la inmensa mayoría de las personas, ¿no? Estamos hablando de que 24 millones de plásticos circulan en estos momentos, y de estos 24 millones, por lo menos el 10% se encuentra en algún grado de morosidad, ya no pueden pagar sus compromisos financieros, y esto se va incrementando poco a poco todos los días, hasta que lleguemos a puntos realmente críticos. Ese sería el principal problema que tenemos nosotros a través de nuestro sitio web, gente que ya no puede pagar sus préstamos personales de tarjeta o algún financiamiento en efectivo. ¿Recomendaciones principales en ese sentido, Ángel? ¿Alguna tal vez comparación dentro de las instituciones que ofrecen los créditos? ¿O tal vez sea esta antigua recomendación que siempre nos dan, que revisar las letras pequeñas dentro del contrato? ¿O realmente ni siquiera a veces obtener un crédito de una manera tan apresurada, sino hacerlo con todas las características de observación y de comparación como te mencionaba al inicio? Por supuesto, por supuesto. Primeramente, leer. Muchas veces el ejecutivo, la persona que nos está vendiendo este crédito, nos va a decir maravillas del mismo, nos va a decir que todo está en orden, pero lo que está plasmado en tinta es lo que vale. Entonces vamos a solicitar copia del contrato de este crédito y lo vamos a leer meticulosamente. Si tenemos alguna duda, porque luego estos contratos contienen términos que mucha gente desconoce, vamos a solicitar a algún abogado. Aquí en Defensa del Deudor también podemos ayudarlos con eso, para revisar el contrato y decirle, ¿sabes qué? Esto está bien, esto está mal, porque luego las cláusulas engañosas o disfrazadas son las que principalmente meten en problemas a la gente. Ángel González, director general de Defensa del Deudor, quiero agradecer tu participación en este espacio del Financiero, y pues quiero invitarte a que próximamente pues puedas estar nuevamente a resolver más dudas de parte del público, y pues esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, Ángel. Te agradezco infinitamente. Muchas gracias al Financiero. Amigos del Financiero, no se pierdan la próxima emisión de Pregúntale Tú, donde tú eres el actor principal dentro de la noticia. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.